Muy buenos días, mi nombre es Cristian Giraldo Orozco, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a continuar con el taller número 6 de la sentencia de while. Nos quedamos en el ejercicio número 12. ¿Qué nos pide hacer este ejercicio? Nos piden hacer un programa de computador de tal manera que le das de teclado un número entero y lo imprime al revés. Acá nos dan el ejemplo de que si le ingresamos 34 nos debe imprimir 43. Y si ingresamos 975 nos debería devolver 579. Entonces, ¿cómo hicimos este programa? Puedo quitar estas dos variables que ya no me son útiles. Entonces, este programa viene a ser lo siguiente. Eh, Vamos a ingresar un número, digamos 521, y nos da el 521. Entonces, al revés sería 125, 125. Entonces, este programa viene a ser lo siguiente. Vamos a aclarar tres variables. Variable donde se guardará el número ingresado por el usuario, que esta es donde se va a guardar el número que ingresemos. Luego, variable donde se guardará cada uno de los dígitos a medida que se va dividiendo entre 10. Es decir, nosotros lo que queremos conseguir es, digamos que tenemos 123, y esto lo dividimos le sacamos el residuo entre 10. Lo que queremos hacer es que el residuo entre 123 y 10 va a ser 3. Luego, vamos a dividir a 123, le vamos a dividir entre 10. Eso nos daría 12. Entonces este 12 volvemos a dividirlo entre 10 para que nos dé la segunda cifra. Y todo esto se va a ir imprimiendo a medida de que se va haciendo cada iteración. Entonces, si seguimos haciendo esto, entonces va a llegar el punto donde vamos a tener 1 dividido 10. Y 1 dividido 10 sería 0.1, pero como recordemos que estamos usando enteros, entonces nos daría solo 0. Y lo que nos dice aquí es que las iteraciones van a continuar mientras i sea diferente a 0. Cuando i sea 0, va a salir del bucle, va a retornar a 0 y va a acabar el programa. Entonces en eso consiste. En la variable cifra, guardar la cifra que tenemos, que sacamos usando el reminder, o sea, el residuo del número que tengamos, que sería el número que ingresa el usuario. Luego vamos a imprimir esa cifra. Luego vamos a dividir el número del usuario entre 10. Entonces ahora tendríamos una cifra menos. Le sacamos el residuo a esa cifra y vamos sucesivamente hasta que i sea 0. Cuando i sea 0, ya tendríamos el número total al revés. Vamos a hacer otro ejemplo. Ingresemos 16, debería ser 61. Exacto. O ingresemos 105, 501. Está perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dicen, hacer un programa de computador de tal manera que lea desde teclado un grupo de 75 números diferentes a cero. Valida este requisito. Y al final de los leídos imprima cantidad de números mayores a 150, número mayor y menor encontrado en el grupo, cantidad de números negativos encontrados y promedio de números positivos encontrados. Entonces, venimos acá y tenemos estas funciones. Acá, como podemos ver en el prototipo, tenemos estas funciones de acá. Y declaramos todas estas variables al iniciar la función main. Entonces, nos dice, ese programa te pide 75 números diferentes a cero. Entonces, declaramos las variables que usaremos para alojar la información ingresada por el usuario. Num va a ser la variable donde se guardará el número ingresado por el usuario. N mayores, contador para saber cuántos números son mayores a 150. N mayor, la variable n mayor va a ser la variable donde se guardará el número mayor. N menor, la variable donde se guardará el número menor. N negativos va a ser un contador de números negativos. N positivos, contador de números positivos para lograr el promedio de números positivos. Y prom va a ser la suma de todos los números positivos para lograr el promedio de los números positivos. Y la variable i va a ser la variable con la que controlaremos las iteraciones para que no pase de 75 números. Entonces venimos acá y nos dice ciclos para pedir los datos y guardarlos en las variables destinadas. Entonces pedimos al usuario que ingrese un dato y vamos a hacer eso. Pero antes de venir aquí, quiero venir y explicar qué hace cada función. Entonces,
mayor es 150, función que retornará 1 si el número es mayor a 150 y retornará 0 si es menor a 150. ¿Para qué queremos conseguir esto? Porque vamos a estar sumando la cantidad actual de números, o sea, n mayores, más lo que nos retorne. Si el número es mayor a 150, nos retorna un 1, entonces tendríamos que, si antes tenía un 1, entonces ahora tendría un 2, o sea, ya serían dos números mayores. En cambio, si el número que ingresó el usuario, porque acá le estamos mandando el número que ingresó el usuario, no es mayor a 150, retorna un 0, y si le sumamos 0 no afectaría el valor actual. Ahora venimos acá, función la cual se deben ingresar, bueno, la función de número mayor, que va a retornar un entero. Función la cual se debe ingresar dos números y retornará el mayor. Entonces nos está diciendo, primero que todo, pues recibe como parámetro mayor, que va a ser el mismo n mayor, como pueden ver acá, n mayor va a ser igual a lo que me retorna esta función, que va a ser el número mayor actual más el número y el número del usuario, que acabo de ingresar el usuario. Entonces, primero que todo, yo agregué esta condición, la cual dice que si mayor es diferente a cero, me haga la otra condición. Pero si mayor es cero, significa que el programa apenas empezó. Por lo cual n mayor, aquí está mal escrito, n mayor debe tomar el primer valor ingresado y este nunca va a poder ser cero. Esto lo hice porque, por ejemplo, si el programa n mayor siempre va a empezar siendo cero. Y si yo hago una sucesión de solo números negativos, me va a decir que cero es mayor, pues yo en ningún momento ingresé cero. Entonces, claro, si es cero, entonces me va a retornar lo que me ingresó el usuario. Y además, como estamos confirmando de que el usuario no puede ingresar el número cero, entonces tendríamos esa ventaja. Ahora, si el número es diferente a cero, puede ser positivo o negativo, solo no puede ser cero. Entonces vamos a preguntar, mayor, o sea, el mayor que teníamos antes es mayor al número que ingresó el usuario. Si esto es cierto, retorna mayor. Si eso es falso, retorna num. Y si llegase el caso de que son iguales, retornaría num porque como son iguales, da igual el número que retorne. Ahora, exactamente lo mismo funciona con la función num menor. Lo que conseguimos es, le ingresamos el número menor actual y el número que acaba de ingresar el usuario. Y preguntamos, ¿menor es menor que num? Si esto es cierto, retornamos menor. Si esto es falso, retornamos num. Luego vamos a venir a la siguiente función que es negativo. Función que retorna 1 si el número es negativo y retornará 0 si es positivo. Entonces nos están diciendo que si num es menor que 0, o sea, un número negativo, retorna 1. Si no es 0. Lo mismo pasa con el positivo. Si num es mayor a 0, retorna 1. Si esto es falso, retorna 0. Y acá está la función de promedio, la cual lo que hace es decir, cuando se ingresa la función, dice num es mayor a 0, o sea, un número positivo. Si esto es cierto, retorna num. Si esto es falso, retorna 0. ¿Para qué hacemos esto? Vamos a subir acá. Y nos dice que el promedio en esta función, en esta sección, en esta línea de código, le estamos diciendo que promedio va a ser igual al promedio actual más lo que me retorna el promedio. Y si el usuario le ingresó un número negativo, entonces va a ser promedio más cero. Pero si él le ingresó un número positivo, va a ser promedio más num y ahora va a ser el actual promedio. Así vamos a estar guardando la información para luego imprimirla apenas hayan pasado 75 valores. Entonces, para el ejemplo, voy a reducir los valores a 5 porque 75 es un número muy grande para contar. Y con 75 puedo hacer el ejemplo perfectamente. Entonces, por ejemplo, por favor ingrese el valor de número 1. Entonces tenemos 1, 2, 6, 8 y vamos a ponerle 151. Entonces, nos dice la cantidad de números mayores a 150 es 1. Eso es verdad. Este es 151. El número mayor es 151, efectivamente, 151. El número menor es 1. Acá podemos ver que es 1. La cantidad de números negativos es 0. Exactamente. Y ahora vamos a comprobar el promedio de los números positivos. Entonces tendríamos que 1 más 2, 1 más 2, más 3, no, más 3 no, más 6 más 8, más 6, más 8, más 151. Y todo esto, aquí no era, aquí, más 151 y todo esto debe estar dividido entre 5. Esto nos da 33.6. 33.6, esto es correcto. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar menos 1, luego vamos a tomar menos 6, menos 6, menos 6. Luego vamos a tomar 951.
luego vamos a tomar 100, 1000, 1002 y de siguiente vamos a poner un 5. Entonces nos dice que la cantidad de números mayores a 150 son 2. Son estos dos de acá. El número mayor es 1002, efectivamente. El número menor es -6, efectivamente está acá. La cantidad de números negativos son 2, 1 y 2. Y el promedio de números positivos es este, vamos a comprobarlo, entonces sería 952, 952 más 1002, 1002 más 5. Y todo esto, ¿cuántos números positivos tenemos? 1, 2 y 3. Entonces todo esto lo dividimos entre 3. Entonces sería 653, 652, acá lo intenta aproximar, acá no lo aproxima. Y ese sería el resultado. Entonces este sería el programa y vamos con el siguiente ejercicio que nos pide. Hace un programa de computador de tal manera que presente todas las tablas de multiplicar del 1 al 10 con un máximo de 4 órdenes imprimir, printf, en todo el programa, incluyendo las funciones. Y nos debe imprimir de esta manera. Entonces vamos al ejercicio número 13, no, al ejercicio número 14 y vemos lo siguiente. Esto es lo que nos está imprimiendo. Las tablas de multiplicar del 1 al 10. ¿Cómo hicimos este programa? Bueno, primero que todo declaramos dos variables. Num1, la cual va a será usada para determinar el primer valor, es decir, num1 va a ser la primera columna. O sea, todo esto de acá, digamos este 7777, ese va a ser num1. Y el num2 será el segundo valor a multiplicar, o sea, la segunda columna. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para esto, venga, cambio esto acá. Do. Efectivamente, sigue funcionando correctamente. Entonces, lo que hacemos aquí es hacer un ciclo de anidado para imprimir las tablas. Entonces, apenas ingrese al ciclo, vamos a hacer otro ciclo interno donde va a decir que me imprima el primer número, una X, el segundo número, y esto es igual a un tercer número. Y estos valores los va a tomar num1, y entonces esta X representa el por, num2 va a ser igual a la multiplicación de num1 y num2. Luego de imprimir, vamos a hacer un incremento para avanzar la iteración para que entonces sería 1 por 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Así hasta que num2 llegue a 10. Cuando num2 llegue a 10 se va a dejar de cumplir esta condición y va a salir del bucle, va a decir que num vuelve a tomar el valor de 1, va a hacer un salto de línea, ese salto de línea es innecesario, pero como me sobró printf, entonces decidí usarlo. Y hacemos el incremento en num. Entonces, si num era 1, ahora pasa a ser 2. Entonces, si num2 era 10, entonces vuelve a ser 1. Y num1 va a ser 2. Y entonces va a volver a ejecutar el bucle, va a ser otra iteración, solo que ahora num1 va a ser 2. Así hasta que num1 deje de ser, hasta que num1 llegue a 10. Llega a 10, imprime, num1 va a tomar el valor de 11. Y como 11 no es menor o igual que 10, sale del bucle, retorna a cero y ahí finalizaría el programa. Como podemos ver, este es el resultado. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, el cual es el de las factoriales. Entonces, tenemos este programa. ¿Qué nos pide el ejercicio número 15? Nos pide hacer un programa de computador de tal manera que lea un número e imprima su factorial y nos explica cómo funciona la factorial. Entonces, venimos acá y declaramos una variable que será usada para guardar el número al que el usuario le quiere sacar la factorial. Resultado que va a ser usada para guardar el resultado al que el usuario le quiere sacar la factorial. Y declaramos una variable que será utilizada para controlar las iteraciones y a su vez se va a multiplicar por resultado. Ya que lo que esperamos con este ciclo es hacer lo siguiente. Y va a empezar siendo 1. Y el usuario ingresó, digamos, el número 5. Entonces el num va a ser 5. Entonces lo que esperamos hacer es que el resultado se vaya a multiplicar por i. Sucesivamente hasta que i, todo esto hasta que i
hasta aquí, mientras i sea menor o igual a num. Cuando i sea menor o igual a num, es decir, que ya haya pasado 1 por 5, bueno, tendríamos el 1, porque sabemos que empezamos en 1 y 1. Entonces, 1 por 1, luego el siguiente valor que va a tomar i es 2, luego va a tomar 3, luego va a tomar 4, luego va a tomar 5. Cuando i sea 6, ya se va a dejar de cumplir esta función y va a salir y va a imprimir el valor. Entonces, todo esto se va a guardar en la variable resultado de manera iterativa. Entonces, cuando compilamos, por ejemplo, la factorial de 5 es 120, vamos a comprobarlo. Factorial de 5 es 120. La factorial de 4 es 24. La factorial de 4 es 24. Ahí tenemos. Y esto lo que hace es esto. Estar multiplicando el valor de resultado, valor actual de resultado por i. Y luego cuando multiplique, hace el incremento de la variable i. Y todo esto mientras i sea menor o igual que num. Ahora, ¿por qué ponemos un 1? El 1 lo ponemos ya que si pusiéramos que el resultado, o sea, si inicializáramos con el valor de 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y eso nos retornaría 0. Lo que queremos es que nos quede ese mismo valor. Entonces, si ponemos resultado igual a 1, 1 por cualquier número es el mismo número. Por eso es que conseguimos eso. Del programa podemos ver que funciona correctamente. Vamos con el siguiente ejercicio. Y nos dice lo siguiente. Hace un programa de computador de tal manera que lea un número entero no negativo y muestra la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta n, así. Y nos muestra el resultado de esa suma. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, acá vamos a hacer unos ciclos anidados. Entonces, primero que todo vamos a declarar una variable que será usada para guardar el número al que el usuario le quiere sacar la factorial. Luego vamos a declarar una variable donde vamos a guardar la factorial del número. Luego, declaramos una variable que será usada para guardar el resultado y declaramos una variable que será usada para controlar las iteraciones. Entonces, esta parte de acá es el mismo. ¿Es el mismo qué? Es este mismo. Es este mismo valor de acá. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, esta sección de acá es exactamente igual. Este bucle es exactamente igual a este bucle. Es la misma lógica. Entonces, cuando nosotros le vamos a ingresar aquí, nosotros vamos a sacar la factorial del número actual que le hayamos ingresado. Luego de salir de este bucle para sacar la factorial, le vamos a sumar esa factorial, porque como podemos ver acá necesitamos estar sumando los factoriales al resultado. Luego hacemos que factorial vuelva a tomar el valor de 1 para que no afecte a la siguiente iteración. Decimos que i vuelve a ser 1 para que no afecte a la siguiente iteración. Y le restamos un 1 a num. Entonces, si num era, entonces va a sacar la factorial de 5, luego factorial de 4, factorial de 3, factorial de 2, factorial de 1, factorial de 0. Y cuando llegue a 0 va a decir num, bueno, cuando llegue a 0, luego va a ser menos 1. Cuando llegue a menos 1 va a decir menos 1 es mayor o igual a 0. Falso. Entonces y sale el ciclo y y nos imprime el resultado. Entonces, acá nos dan el ejemplo de 5. 5 de 154, como podemos ver. Esto es Este ciclo es la sumatoria y este ciclo es la factorial. Entonces acá tenemos que el resultado de la suma de factoriales después 5 que le ingresamos es 154. Ahora, otro ejemplo. 4, por ejemplo. 4 debería ser pues la suma de todo esto. Entonces sería 24 más 6, 30, 32, 33 y 34. Entonces si le ingresamos 4, debería ser 34. Efectivamente. Ahora ingresémosle 6. 6, ¿cuánto debería ser la factorial de 6? Entonces tenemos que la factorial de 6 es 720. 720 más 154. 720 más 154 debería ser igual a 874. Nos debería dar este resultado de acá. 874. El programa funciona correctamente. Vamos al 16 y le decimos lo siguiente. No, es el 16 que acabamos de hacer. El 16 que acabamos de hacer. Vamos al 17. Y nos vienen a decir lo siguiente.
hace un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados genere la siguiente pareja de enteros con un máximo de 4 órdenes a imprimir en todo el programa, incluyendo las funciones. Entonces, nos piden hacer este patrón, el cual sería una fila que tenga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la otra fila que tenga 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Entonces, antes de hacer el código, quiero mostrarles el patrón que, con el que, con el que pude realizar este programa, el cual es que cada que el valor de, porque la primera fila, la primera columna siempre va a estar sumando, sumando, sumando independiente. Pero cada que esta fila, la fila uno fuera un par, se le sumaba 1 a la segunda fila. Entonces, es impar, entonces se le suma 1. Es par, entonces no hace nada, imprime el mismo valor. Es impar, se le suma 1. Es par, no hace nada. Es impar, se le suma 1. Ese es el efecto que yo hice para poder hacer este incremento. Como podemos ver, acá compilamos. Es exactamente el mismo patrón. Entonces, venimos acá y declaramos la variable de la segunda columna porque la primera columna la vamos a imprimir con i, con la misma que controlaremos las iteraciones. Y lo que haremos es entrar al ciclo do. Vamos a imprimir los valores actuales de i y de num, incluyendo obviamente el salto de línea. Y aquí hacemos el incremento, esto está mal escrito, incremento de variables. Entonces decimos que si el residuo entre i y 2 es diferente a 0, es decir, cuando nosotros sacamos, digamos, 10 dividido 2, el residuo será 0, porque es par. En cambio, si en vez de 10 fuera 11, el residuo va a ser 1. Entonces con esto estamos haciendo una condición de si el número es par o impar. Entonces, acá, ¿cómo le decimos? Acá pregunta, ¿el número es par? Si el número no es par, o sea, es impar, le suma 1. Pero si es impar, no hace nada y solo le suma 1 acá. Y todo esto hasta que todo esto mientras i sea menor que 10. Entonces, este sería el problema. Vamos con el siguiente. El siguiente es similar, pero con 3 columnas. Se hace un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos de unidad se generan las siguientes ternas de enteros con un máximo de 4 órdenes imprimir por NF. Entonces acá tenemos la primera columna que va desde el 1 hasta el 9. La segunda columna que como podemos ver tiene un patrón de que cada 3 se le suma 1. Entonces va 1, 1, 1. Hay 3 unos. Entonces pues, va con el siguiente número. 2, 2, 2, 3, 3, 3. En la tercera columna lo que podemos ver es que tiene un patrón que va contando hasta que llega al 3 y cuando es 3 vuelve al 1 y vuelve a contar hasta 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces el patrón la forma que yo le realicé fue que cada que este número, que la tercera columna fuera 3, entonces me le sumara un 1 a la segunda columna y me volviera a 0 la tercera columna, como podemos ver acá. Entonces acá decimos, declaramos variable para la segunda columna y declaramos variable para la tercera columna. Y declaramos la variable para controlar las iteraciones. Entonces, imprime los valores actuales de i, num y 3 cuando entramos al ciclo do. Y aquí tenemos la condicional para saber si es necesario el cambio de valor de la variable en el patrón. Entonces, esto es lo que yo les decía, de que cada que num es igual a 3, o podemos ver, num es 3, entonces vuelve a ser 1 y acá se le suma 1. Entonces, si num es 3, le digo que me sume 1 al número 2 y que a num me lo vuelva a 3. Si es que num es 3, no, que num 3 me lo vuelva a 0. Si es que num es 3, si num es 3 y no es 3, entonces lo ignora y sigue con el programa. Luego hacemos el incremento de variables, que este sí es estándar, que le sumamos 1 a num, por eso lo hice acá 0, para que acá lo hago 0 y acá me suma 1, entonces pasa de 1 a 0, de 0 a 1. Y le seguimos sumando 1 a las iteraciones de la primera fila para controlar y lo decimos que mientras que todo esto lo ejecute, mientras sí sea menor a 10. Entonces cuando llegue a 10 deja de imprimir el programa, vamos a compilar. Acá podemos ver el patrón. La primera columna es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 1, 3 unos. 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Este programa nos quedó correctamente. Pues con el siguiente, el cual nos dice lo siguiente. Se pide hacer un programa de computadora de tal forma que imprima lo siguiente en la pantalla. Entonces nos dice, el efecto es que se vea moverse las letras. Para requisitos, puedo usar un máximo de 3 funciones de impresión. Ejemplo, printf, y en cada caso solo podrá imprimir un carácter. Ejemplo, printf, un espacio, printf a y printf a salto de línea. Entonces, primero quiero que vean cómo queda el resultado. Y es este, el efecto de que la letra se acerque. Abramos una terminal para que se vea para que sea más estético. Ese es el efecto. Entonces, primero que todo, quiero explicarles lo que hace cada función, que realmente solo creé una función, que es esta de acá, la cual, esta función es la que usaremos para imprimir. Pues, el número que le ingresemos acá va a ser la cantidad de espacios que imprimiremos. Entonces, vamos a, primero declaramos la variable que usaremos para controlar las iteraciones. Y le decimos que si num es mayor a 0, imprime la cantidad indicada por número. O sea, si le decimos que espacio 0, entonces no me imprime nada. Entonces, ignora lo que hay acá adentro y solo me imprime nada. Pero en cambio, si num es mayor a 0, me imprime la cantidad de espacios. O sea, me imprime la cantidad de espacios que yo le haya dicho. Es decir, acá le ingresamos un 5, ¿cierto? Como parámetro le mandamos un 5. 5 es mayor a 0. Entonces, este do lo que va a venir a hacer es preguntar acá, printf, va a imprimir un printf, le va a hacer una suma, entonces, como antes era 0, ahora va a ser 1, ya me imprimió un espacio, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, luego va a ser 5. Como teníamos que num era que todo este bucle va a estar mientras i sea menor a num, 5 es menor que 5, no, entonces va a salir del bucle, me va a imprimir una a y me va a limpiar el buffer. ¿Por qué necesito que me limpie el buffer? Porque cuando hago un llamado de función y quiero limpiar pantalla, no me limpia la pantalla por que tiene guardado esa instancia de memoria porque llamo a la función, entonces no me está limpiando la pantalla. En cambio, cuando limpio el buffer, cuando le hago el clear, que es el efecto para que las letras se vayan acercando, o sea, el clear limpia la pantalla, entonces se va acercando a las letras y ahí sí lo va borrando. Por ejemplo, si le quitáramos el buffer, por ejemplo, quedaría lo siguiente. Tenemos esto y quitamos esto y mire lo que me muestra. No me está limpiando la pantalla. A pesar de que tengo la función para limpiar pantalla. Porque como me la está generando en otra instancia de memoria, cuando le digo clear, no me lo está limpiando. Luego, bueno, volviendo aquí. Entonces venimos y ya expliqué qué hace esta función. Ahora volvemos aquí y decimos, este es el prototipo y la función main lo que no tenemos es lo siguiente. Declaramos dos variables. La variable inicio, la cual va a contener los espacios que tiene en el inicio. Como podemos ver, acá hay dos tipos de espacios. Están los espacios que hay en el inicio, que es de aquí a aquí, y los espacios que hay en el intermedio, que es de entre A y A. Entonces, esto es lo que queremos conseguir. Entonces, esta es la variable inicio y esta es la variable intermedio. Como podemos ver, de aquí a aquí nos dice que hay 80 espacios. Después le agregamos 80 y como podemos ver, de aquí a la izquierda no hay espacios. Por eso, inicio empieza en 0 y intermedio 80. Entonces, cuando ingresemos al ciclo do, me va, primero que todo, a limpiar pantalla. Luego me va a hacer el llamado de la función esp, que esp de espacio, con el parámetro inicio. Como le vamos a mandar un 0, no va a ingresar acá y solo me va a imprimir una A. Luego, llama de la función esp espacio, pero le vamos a enviar como parámetro intermedio. Entonces va a imprimir 80 espacios y luego una A. Luego vamos a hacer una pausa de ejecución durante 50 milisegundos porque, como pueden ver, el programa no es instantáneo, se va moviendo lentamente. Si quitáramos esto, nos lo haría instantáneo. Eso es lo que queremos conseguir. Esta función viene de la librería uni estándar, uni estándar, unistd.h. Y esta tiene una variante porque estos son microsegundos. La variante es sleep, pero lo que pasa con sleep es que funciona con segundos. Y yo no quería que durara un segundo porque al ser 80 espacios, 80 iteraciones,
se estaba demorando mucho, por eso le puse este número acá, useSleep, que son microsegundos. Luego, después de hacer esto, me va a hacer, me va a incrementar la variable inicio, o sea, me va a agregar un espacio a la izquierda y me va a disminuir dos en el centro. ¿Para qué? Si no le aumentar los espacios en el inicio, solo se movería la A de la derecha. Podemos ver acá. Como pueden ver, solo se movería esta A, no se está acercando realmente. Entonces lo que queremos hacer es esto, que se vayan juntando las dos. Por eso incrementamos inicio y disminuimos dos espacios. Luego, todo esto va a estar mientras intermedio sea mayor o igual a cero. Para que, para que cuando haya cero espacios acá, me imprime lo que hay y ya no, y ya para el ciclo. Como podemos ver, aquí en el intermedio hay cero espacios. Entonces, imprime los cero espacios. Entonces ahora el intermedio sería menos 2. Menos 2 es mayor menos 2 es mayor o igual a cero. No, esto es falso. Sale el bucle do, retorna a cero y acabaría el programa. Ahí podemos ver. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál sería este? Entonces, hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla con un máximo de 4 órdenes a imprimir. ¿Cuánto llevo de video? 31 minutos. Este va a ser el último. Entonces, nos dice hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla con un máximo de 4 órdenes a imprimir y nos muestran un triángulo. Entonces, acá lo voy a imprimir primero que todo para mostrarle unos detalles que tiene. Como podemos ver acá, son 25 filas. Entonces, 25 filas. No, lo voy a sacar esto acá y prefiero compilarlo así para que sea mejor. En una terminal aparte. En una terminal aparte. Bueno, este es el programa. Este triángulo. Como ustedes pueden ver acá, lo que nos especifican aquí es que las A's de la última fila empiezan a partir de la 56. Y esta columna de aquí es la 80. Es decir, que de esta A la izquierda hay 56 espacios. Es decir, acá hay 56 espacios. Entonces, es por eso que no está pegado a la pared. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, nosotros venimos acá. Esta función es la misma que la anterior. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Venimos a la función main. Pero esta función está sobrando. Entonces, venimos a la función main y declaramos la variable con la que controlaremos las iteraciones. Vamos a venir al ciclo do y vamos a decir que me imprima letras. ¿Qué letras me va a imprimir? Num veces el carácter que yo le mande. Es decir, si yo le digo 4 y le mando el carácter A, bueno, eso es un 5. Entonces me va a imprimir A, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto lo hace a través de un ciclo do, el cual me va, primero que todo, vamos a declarar la variable con la que controlaremos las iteraciones y me va a imprimir el carácter, un carácter, luego me va a hacer un incremento de la variable, va a volver a entrar acá, me va a hacer un incremento de variable y va a hacer esto de manera iterativa hasta que i se deje de ser menor a num. Y ahí, cuando deje de ser menor a num, para el programa no retorna nada porque es un void y vuelve aquí. Entonces acá lo que yo necesito es decirle que me imprima 80 menos y espacios. Porque esta fila de acá tiene 79 espacios a la izquierda. Entonces, si acá le ingresáramos un cero, me imprime 80 espacios. Cuando tiene un uno, cuando la i es uno, entonces me imprime 79 espacios, 80 menos uno, 79 espacios, y acá me imprime una A. Luego, cuando me haga el incremento, voy a tener que i es igual a 2. Entonces, 80 menos i sería 78. Entonces me imprime 78 espacios y 2 A's. Y así va tomando la forma de triángulo. Entonces, volvemos a compilar. Tengo que borrar esto. Volvemos a compilar. Y este es el efecto que nos queda. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver y hasta luego.